Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión le voy a hacer un video de cómo plantar semillas de Ipeastrum o Amaryllis o azucenas, como ustedes le quieran decir. El nombre científico sería Ipeastrum y el nombre común Amaryllis. Ustedes la pueden encontrar con estos nombres, son sus nombres principales. Bueno, estas son mis Amaryllis que ya florecieron. Esta se llama Susan. Ya el flor no se puede apreciar, pero yo había hecho un video de cómo era anteriormente cuando había florecido. Ahora las flores ya secaron, como ustedes pueden ver aquí. Están completamente secas. Y estas son sus cápsulas, si se puede decir, o sus frutos o sus bayas, como ustedes pueden ver. Aquí guardan sus semillas. Miren ahí cómo se abrió. Y esas son sus semillas que vamos a plantar en el día de hoy. Esa es la otra planta de Amaryllis que se llama picoté, que yo también le había mostrado cómo era. Ella está formando ahora sus semillas. Como ustedes ven, todavía no están listas. Tenemos que esperarla que ellas se abran de esta manera para poder utilizarla y que puedan germinar bien. Bueno, en el día de hoy yo les voy a mostrar cómo germinan. Y una cosita que le quería decir antes de plantar las semillas es que muchas veces tenemos el bulbo de Amaryllis. Como ustedes sabrán, la Amaryllis es una bulbosa. Ella la compramos, no florece, y después algunos floristas nos dicen, no, que tienen que cortar los tallos una vez que han florecido. Bueno, si nosotros queremos los cortamos. Ustedes no quieren obtener semilla, pero si quieren tener semilla tienen que dejar su tallo y también tienen que dejar las flores atacadas en el... O sea, no pueden cortar tampoco las flores, no la quiten, porque si no, no se desarrolla bien la cápsula de las semillas. Ustedes ven que ya se está despegando por sí sola, pues entonces la dejamos así, como ustedes pueden ver aquí. Si la quitamos, por ejemplo, si vemos que la flor ya se marchitó y la quitamos desde aquí, ya no nos va a dar sus cápsulas o sus semillas, ¿no? Ok, vamos a plantar nuestras semillas de Amaryllis. Bien, otro que les recomiendo es que ya está listo, que contiene el sustrato, más contiene el recipiente, como ustedes pueden ver aquí, biodegradable también. Ok, se lo enseño. Es este que está aquí, que ya tiene también su orificio en el fondo. Y tiene también esta capsulita que sería el sustrato de fibra de coco también, que se va a mojar y se va a poner dentro del recipiente y va a crecer y plantamos nuestra semilla así de fácil. Los utensilios que vamos a usar para plantar nuestra semilla de Amaryllis. Una vez que hemos cortado nuestra rama con las semillas, como ustedes pueden ver aquí, vamos a quitarla de aquí completamente. Como ustedes pueden ver. Estas son las semillas. Algunas no se forman completamente bien. Usted tiene que hacerle así. Y las que ustedes ve que están bien formaditas, es que la podemos plantar. Bueno, vamos a usar este recipiente que ustedes ven aquí, con el orificio, y lo vamos a rellenar con el sustrato que le mostré ahorita. Este sustrato aquí. Tiene que ser un sustrato que sea bien drenante. Yo ya lo
Lo puse bien parejito todos, más o menos el mismo nivel, y lo sacudí un poco para que se le salieran las bolsas de aire, y también lo voy a mojar un poquito. He procedido a poner el recipiente a nivel, el terreno, el sustrato, y ahora voy a colocar las semillas de amarilias. Para poner las semillas tenemos que asesorarnos cada vez que la pongamos que dentro esté el embrión, o sea, que haya algo dentro. O sea, la pueden poner así, de esa manera, o también la pueden poner sin cáscara. Así. Ok. Yo voy a proceder a poner los demás. Bueno, podemos colocar también más de 2 semillas o 3, más de una, si ustedes quieren, para que le puedan germinar bien. Le pueden poner una al lado de la del centro. Y una vez que ya le hemos puesto, le vamos a poner un ligero sustrato. Yo le voy a poner fibra de coco, ligeramente, hasta tapar la semilla. No en profundidad, porque si no, no le germinan. Solamente un velo. Como ustedes pueden ver. Ahora voy a proceder a regar un poco con el pulverizador, como ustedes pueden ver aquí. Sí, no se vuelan las semillas. Y listo, ya está plantada nuestras semillas de amarilias. Otra manera para hacer germinar nuestra semilla de amarili es colocar un poquito de agua en un vaso y luego colocamos nuestras semillas. La vamos a dejar ahí por una semana o menos, algunos días, que empiecen a germinar. Cuando empiecen a germinar, que empiecen a salir las raíces, pues entonces la ponemos en tierra. Una vez que hemos plantado nuestras semillas de amarilias, vamos a colocar el recipiente en un lugar que tenga una temperatura entre 19 y 21 grados y que no le dé el sol directamente. Vamos también a mantener nuestro terreno húmedo. Estas son mis plantitas de amarilias que ya germinaron, como ustedes pueden ver. Ya han germinado. Estos son los pequeños bulbillos que una vez que hayan crecido más grandes o 3 hojas, la vamos a trasplantar. Si quieren, le puedo mostrar ya el bulbillo, cómo se está formando. Miren el bulbillo, qué pequeñito. Okay.